Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Ibarra, soy historiador por parte de la UAP y bueno, pues imparto la materia de historia por parte de secundaria y bachiller. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre las características y consecuencias del corporativismo, reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Bueno, pues el corporativismo se divide en tres sectores, que es empresarios, sindicatos y gobierno. Por ende, esto significa, bueno, pues que en nuestro país al menos debe haber pues una división de clases sociales. Lamentablemente esa división de clases sociales se ven totalmente mermados, ya que el mismo gobierno o los sindicatos o los empresarios se encargan pues de poner sus propias leyes al mismo tiempo que el trabajador gane muy poco y no tiene más oportunidades de salir adelante. Un claro ejemplo de ello lo vimos precisamente durante el porfiriato en 1910, donde existía entre 2.000 y 5.000 las haciendas. Si comparamos ese número de haciendas, 2.000 o 5.000, pues vemos que son muy pocas. Pero esas haciendas, entre 2.000 y 5.000, eran dueños de más de la mitad de la población, o sea, 8 millones de habitantes. Y no solamente ello, también tenían millones y millones de hectáreas, donde un claro ejemplo de ello lo vemos precisamente en Chihuahua, donde un hacendario era dueño de 22 millones de hectáreas, que en kilómetros cuadrados vienen siendo 22.000 kilómetros. Y si comparamos ese territorio, viene siendo lo que es actualmente Belice o un poquito más chico que Hidalgo. Así de abusivos eran aquellos tiempos y todavía les pagaban la jornada entre 22 y 50 centavos al día. Lógicamente que con ellos surgen varios movimientos como el de Francisco Villa, Emiliano Zapata o Francisco y Madero, donde Francisco y Madero pues promulga el Plan de San Luis y que era precisamente derrocar a Porfirio Díaz y la no reelección. Y si bien el Plan de San Luis era meramente político y económico, ahora el Plan de Ayala que promulga Emiliano Zapata, ahora es claramente pues pasa en primer lugar el campesino. Ya el campesino ya vuelve totalmente relevante en la Revolución Mexicana, ya no tanto lo económico y político. Y bueno, pues dicho esto, con esto, pues pasamos con Lázaro Cárdenas, donde también Lázaro Cárdenas, bajo el lema México para los mexicanos, empieza a implementar una política de nacionalización, principalmente en el petróleo y el ferrocarril, donde precisamente también Lázaro Cárdenas pedía mejor sueldos a sus trabajadores. Lógicamente las empresas decían, o bajo el pretexto que no tenían liquidez, y con ello tuvimos un fuerte problema económico con los Estados Unidos, y no solamente fue con los Estados Unidos, también fue con dos países, el Reino Unido y los Países Bajos. Al mismo tiempo vemos cómo realmente países como México, pues Irán, Irak o Siria, pues somos países ricos en petróleo y al mismo tiempo pues significa prosperidad en nuestras naciones, pero al mismo tiempo significa un problema. Si bien en México no nos invadió Estados Unidos, pero sí hubo un bloqueo totalmente económico, vemos hoy en día en Siria cómo la red terrorista ISIS o Estado Islámico ataca totalmente constantemente a Siria, lógicamente intervino Rusia y al mismo tiempo la coalición liderada por los Estados Unidos, o en Irak en el 2003, donde el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, invade Irak y tuvo el control del hidrocarburo durante más de 15 años. Eso significa que a veces tener petróleo es bueno, pero a veces es malo cuando realmente hay gobiernos en turno ambiciosos que quieren nuestro hidrocarburo. Muchas gracias.